buenas chavales, les habla su colega Cires Blood Armando, que de la mancha de Catsup, trayéndoles un nuevo video. Esta vez él respondiendo preguntas, parte 43, así que espero disfruten el video. Déjenme sus preguntas para el respondiendo preguntas, parte 44. Y ahora sí, dicho sin más, pues comencemos con el video. La primera pregunta es de Anton Cortés y pregunta: ¿crees que los Sims pudieran derrotar a una horda de necrófagos de Dead Space? La verdad siento que no, porque los Sims del universo de Hello a Boss y Hazby Hotel, y perdón que lo diga, no son tan fuertes como las hordas de necrófagos. Entonces no creo que los puedan derrotar. Al contrario, creo que saldrían mal parados los pobres Imps al pelear contra las hordas de necrófagos. Así que no creo que puedan derrotarlos. La siguiente pregunta es de Katherine González y pregunta: ¿crees que Stella tendrá un buen desarrollo orgánico del personaje en la segunda temporada de Hello a Boss? Yo pienso que sí. Stella no es una mala villana, y de hecho la mención que esta haya dejado atrás su pasado como un buen personaje, pues no la convierte en una mala villana. Es, a mi forma de ver, una buena antagonista. Más que nada por la forma en cómo actúa, y sobre todo porque rompe el canon básico de villano, de que tiene que ser fuerte y sobre todo muy agresivo. Ella, si bien es agresiva, es más bien pasivo-agresiva, y sobre todo pues nos muestra un contraste totalmente diferente a la hora de ser una villana. Básicamente es un personaje más maleable en torno al aspecto de ser una villana intelectual que ser una villana que toma parte en la acción. La siguiente pregunta es: Luna en el episodio OVA que no se transmite por fin saldrá con ese Hellhound que apareció en el fragmento de video, con ella pidiéndole a Blitz que se pueden quedar un poco más en la fiesta? Pues yo digo que sí. Algo que tiene Luna como característica es que es muy enamoradiza. O sea, realmente Luna es bastante enamoradiza, y sobre todo siento yo que sí se va a quedar en lo que vendría siendo la fiesta. Todavía no se sabe qué capítulo va a ser ese. Al principio se teorizaba que iba a ser el capítulo 1 por la chaqueta que Blitz lleva, pero no se sabe todavía qué capítulo va a ser. Entonces pues va a ser interesante pues llegar a ver qué es lo que le pasa a Luna, o qué sucede con Luna en ese episodio. Así que hay que esperar a ver qué es lo que pasa, y pues ya veremos cómo termina el asunto. Pero sí, Luna es bastante enamoradiza y puede que sí se quede con ese Hellhound. La siguiente pregunta es de Carlos Calavera y pregunta: ¿por qué los zombies actúan de manera tonta y se mueven torpemente lento después de que reviven? Porque, y esto es bastante interesante, los zombies carecen del sistema cognitivo, o carecen de los pensamientos básicos. Es decir, los zombies se mueven meramente porque han sido reanimados, pero carecen de un alma. En el aspecto ideológico y celestial, o en el aspecto, ¿cómo se le podría decir? En el aspecto teológico, al carecer de un alma, los zombies ya no tienen conciencia. Únicamente están impulsados por el sistema motriz, y por lo tanto ya no pueden moverse a voluntad, ni tampoco pueden actuar con una voluntad. Es decir, ellos carecen de voluntad y se mueven únicamente porque su sistema motriz ha sido reanimado, pero carecen de una voluntad y de una forma de actuar con alma, por así decirlo. La siguiente pregunta de Carlos Calavera es: si realmente el monstruo de Frankenstein es un ser artificial, ¿por qué tiene características de un zombie? Porque es un ser reanimado. Más que nada, no es que sea un ser artificial totalmente, es un ser reanimado y posee características de zombie porque carece de pensamiento cognitivo, motivo por el cual actúa de esa manera. La siguiente pregunta de Carlos Calavera es: ¿crees que en el futuro veremos un universo cinematográfico de reinicio de los monstruos clásicos? Pues probablemente, siento yo que eso sí podría ser posible, más que nada porque muchas series, películas y sagas se están reiniciando, así que creo yo que sí podría ser algo posible, y sobre todo podría ser algo bastante ventajoso para lo que vendría siendo el futuro de las películas. Así que probablemente sí lleguemos a verlo en un futuro, y sería algo bastante interesante. La siguiente pregunta es de René Correa y comenta: ¿conoces un cuento clásico de terror donde un hombre viaja en un avión, en un momento después se asoma por la ventanilla de afuera y ve una criatura gremlin en el ala tratando de destruirla para que el avión se estrelle? No conozco ese cuento, pero sí sé acerca de los gremlins. Sé que son criaturas pues que quieren destruir lo que vendría siendo los aviones y causan bastantes desastres, pero
cuento así conocerlo, no lo conozco. Pero sí, más que nada lo sé por la parodia de Los Simpson, pero cuento yo no lo conozco. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la ballena más peligrosa? ¿La orca o el cachalote? La orca. El cachalote no hace lo mismo que la orca. La orca mata inclusive por diversión, o sea, es de los pocos animales que mata o que realiza cacerías sin la necesidad de estar hambrienta. La orca caza a veces por pura diversión y por entretenimiento, no, y juega de forma muy cruel con sus víctimas. No es que cace en todos los momentos por consumir, sino que juega de una manera muy cruel con sus víctimas y sobre todo es bastante sádica en términos de los animales. O sea, realmente la ballena orca es más peligrosa que el cachalote. ¿Qué subespecie de cachalote es Moby Dick? Moby Dick sería un cachalote albino. Más que nada sería un cachalote albino, una especie muy extraña y sobre todo muy escasa en la actualidad. La siguiente pregunta es: ¿cómo diferenciar un calamar gigante de un calamar colosal? Se entiende de lo de tamaño, pero quiero saber la diferencia notoria de la forma de su cuerpo. Se diferencia el calamar gigante del calamar colosal no solamente por el tamaño, sino por las dimensiones del pico y sobre todo la dimensión y forma de los tentáculos. En sí, la forma para diferenciar un calamar macho de un calamar hembra también radica en el pico. Es una forma bastante común en cómo se puede diferenciar un calamar colosal de un calamar gigante. Entonces sería más que nada por las dimensiones del pico y sobre todo la forma curvada que este puede llegar a tener. La siguiente pregunta es: ¿crees que se comen o son comestibles los calamares gigantes y los calamares colosales? Pues yo pienso que sí. Yo pienso que sí son comestibles ambas especies de calamares, tanto el colosal como el gigante. Sin embargo, pues sería muy extraño ver que alguien se coma uno de esos. La siguiente pregunta es de Mashiro Senpai y pregunta: ¿qué opinas del emparejamiento de Demencia y Miss Head? Pues sería algo bastante interesante. De hecho hay un cómic donde se nos dice que Miss Head va a ser una futura villana, y de hecho no lo encuentro como algo malo, por el hecho de que probablemente Miss Head sí pueda llegar a ser una villana en el futuro. Más que nada el emparejamiento de Miss Head con Demencia pues está bastante bien. La siguiente pregunta de Mashiro es: ¿crees que Luna podría participar en más misiones de IMP? La verdad es que sí. Sería de hecho bastante interesante que Luna participara en más misiones de IMP, por el hecho de que podríamos tenerla y sobre todo sería alguien más competente que otros personajes, porque de hecho gracias a los poderes de Luna y a su habilidad de rastreo, esta es de los personajes más competentes y sobre todo podría eliminar rápidamente a sus enemigos. Y la tercera pregunta de Mashiro Senpai es: ¿qué pasaría si Sploderman hiciera un OnlyFans? Pues que nadie, no creo que alguien se suscriba. Sinceramente no sé si alguien se suscribiría. No creo, porque no soy una chica pechugona. Entonces no creo que alguien se suscribiría si yo hiciera un OnlyFans. A lo mucho, si yo llegara a hacer un OnlyFans, sería únicamente para subir imágenes de personajes como Luna y personajes de Helluva Boss, pero que yo suba fotos así picantes mías, no creo. Aparte de que no creo que nadie se suscriba, pero aún así pues sería algo bastante interesante, un tanto extraño pero interesante. Pero como les digo, no creo crearme un OnlyFans nunca, o sea, sería algo muy extraño. Y pues eso pasaría, más que nada subiría contenido de personajes. La siguiente pregunta es de Carlitos 2x2 y pregunta: ¿crees que Warner se librará de Discovery? Pues probablemente, realmente la situación de la purga actual con HBO pues sí está bastante gruesa, pero probablemente sí se llegarán a liberar de Discovery, porque no es algo tan relevante, aunque sí podría ser algo bastante interesante. Pero más que nada yo pienso que eso va a seguir, más por el hecho de que ahorita se está purgando mucho contenido de HBO Max. La siguiente pregunta es: ¿crees que Marvel, Star Wars y los Simpsons se librarán de Disney? No creo. Eso sí, no creo. No creo. De hecho, inclusive existe una teoría que yo tengo de que si Hazbin Hotel o Helluva Boss llega a triunfar muchísimo, una plataforma grande como Disney podría llegar a interesarse en comprar Hazbin Hotel y Helluva Boss. O sea, realmente siento yo que podría llegar a pasar, por el hecho de que si llega a tener mucho éxito, pues probablemente sí la lleguen a comprar. Pero
Si llegan a comprar Hazbin Hotel, y eso ya lo he hablado en otros videos, realmente le censurarían muchas cosas. La siguiente pregunta es: ¿los alienígenas de la Guerra de los Mundos provienen del planeta Marte o de un planeta ficticio? De un planeta ficticio. Eso lo dicen en la novelización de la película. Vienen de un planeta ficticio. No son de Marte. Eso sí, porque lo cambiaron en la novelización. Aunque se da a entender que son de Marte, no lo son realmente. O sea, cambian bastante. Se podría decir que son de un planeta ficticio. Más que nada. La siguiente pregunta es: ¿qué es lo que hacen los dibujantes de animación, los desarrolladores de videojuegos, los escritores de cómics y los directores creativos si planean hacer un crossover? Más que nada piden información de la serie. En algunos casos llegan a ver la serie hasta cierto punto. O sea, si el crossover es, supongamos, después de un evento muy importante, pues ven la serie hasta ese momento. Y partiendo de ahí empiezan a desarrollar lo que vendría siendo el crossover. Es un poco difícil porque es ver toda la historia, tratar de comprenderla y agregar el detalle que va a ser lo que va a enlazar una serie con otra, en base de que haya o exista algún objeto o algún momento canónico para que la serie sea creíble por los fans. Más que nada eso sería lo que harían para que una serie haga un crossover. Pero sí es muy difícil. La siguiente pregunta es: ¿crees que en el futuro veremos una película del multiverso de Godzilla que tengamos a Godzilla actual como protagonista y luego se podría aliar con sus versiones de películas anteriores como Godzilla de la era Showa, la era Millennium y la era Heisei? Podría ser un tema bastante interesante. Por cierto, esta pregunta es de Darkface. Sería un tema bastante interesante, por no mencionar que sería bastante divertido poder ver algo así. Podría abrirse un portal en el tiempo en el cual los villanos de otras sagas entraran y la única forma de que Godzilla pudiera derrotarlos sería aliándose con estos personajes, para que con otras versiones de él mismo, para que pudieran derrotarlos y de esta manera pues pudieran salvar al multiverso de la era de la serie de Godzilla. Podría ser algo bastante interesante y podría ser algo que sí se podría implementar, más que nada por el hecho de que podría llegar a verse en un futuro, por el simple hecho de que se juega demasiado y se experimenta muchísimo con lo que vendría siendo los personajes del multiverso. La siguiente pregunta es: ¿crees que veremos personajes infinitos en el multiverso debido a la gran cantidad de licencias con las que cuenta Warner Bros? Pues yo pienso que sí. El jugar con los multiversos es algo que no es novedoso, pero sí es algo bastante interesante, así que yo pienso que sí podremos ver muchas de estas características en un futuro proyecto. La siguiente pregunta es: ¿crees que en el futuro de los futuros juegos de Soul Calibur veremos un personaje basable en algún soldado piloto de la Segunda Guerra Mundial? Puede que sí. Hubo un soldado en la Segunda Guerra Mundial que peleaba con una espada, no recuerdo bien el nombre, pero puede que sí incluyan un personaje de esa índole. Ya solo sería cuestión de llegar a verlo en el futuro. Y la última pregunta es de si Jeff the Killer tuviera una película de terror, ¿crees que sería tipo hack slash? La verdad es que sí, porque en sí el creepypasta de Jeff the Killer es un género, abarca mucho el género de hack slasher, entonces yo creo que sí podría tener algo similar, entonces yo siento que sí podría ser algo así. Pero habría que esperar y ver qué es lo que pasa con este personaje. La siguiente pregunta es de Strao Jackie. Pregunta: ¿crees que en la teología en algunas personas buenas se convirtieron en parcas, así como si fueron malvados se convirtieron en demonios, o fueron buenos se convirtieron en ángeles? No creo que se hayan convertido en ángeles. Los ángeles son seres creados independientemente, ni tampoco en demonios. Son seres más que nada creados independientemente. La siguiente pregunta es: ¿crees que Black Hat es una especie de salgo? Pregunto esto porque tiene poderes similares y por sus características. No es que sea un salgo, sino que es en sí de la misma forma que otros personajes como Salgo y Aku. Es un personaje creado más que nada a partir de la maldad existente de otros seres. Entonces más que nada por eso sería su creación. Pero sí es como Salgo, sí es parecido a Salgo, pero más que nada es en base a esa forma
por el hecho de cómo este se manifiesta y actúa. La siguiente pregunta es: ¿los monstruos clásicos de Universal son muy poderosos o débiles? Depende de contra quién se estén enfrentando. Más que nada, en base a contra quién se estén enfrentando, ahí es donde podemos ver si sus características son de monstruos fuertes o de monstruos débiles. La siguiente pregunta es: ¿el monstruo de Frankenstein es un zombie o un golem de carne? Es un golem de carne más que nada, no es un zombie. La siguiente pregunta es: ¿quién fue el primer vampiro, Drácula o Nosferatu? Nosferatu fue mucho antes que Drácula. La siguiente pregunta es: ¿quién es tu cabeza de calabaza favorito? ¿El jinete sin cabeza o Jack Lantern? El jinete sin cabeza, porque fue el primero que conocí. La siguiente pregunta es de Deadmask R y pregunta: ¿crees que Marvel podría realizar un crossover de los Cazafantasmas y los Vengadores? No creo, pero sería interesante verlo. Es decir, si hay crossovers del Batman contra Depredador, pues no dudo que sí pueda haber un crossover de esa índole. La siguiente pregunta es: ¿crees que veremos una serie animada de puro hueso donde nuestra parca favorita tendrá sus propias aventuras pero sin Billy y Mandy? Puede, un reboot estaría bastante bien para que las nuevas generaciones conocieran a Billy y a Mandy, sería algo bastante interesante. La siguiente pregunta es: ¿crees que en el futuro veremos una secuela de Multiversus? Probablemente, pero habría que esperar un poco. La siguiente pregunta es: ¿Loba es una loba o una husky siberiana? Si se entiende que es una hellhound, pero pregunto esto por sus características. Es una loba, no es un husky. Y la última pregunta es: ¿qué pasaría si Blitz y compañera fueran asesinados por alguien? ¿Serían que recibirían un castigo? ¿Una cuchara de su propia medicina? Probablemente, pero no creo que sean asesinados. Es más, si fueran asesinados o sufrieran un atentado, Stolas se metería. No creo que llegaría a pasar que los matarían, porque Stolas está vigilando constantemente a Blitzo. Entonces, no creo que eso llegara a pasar. Sí podrían recibir una cucharada de su propia medicina, pero sería algo muy difícil. Entonces, no lo veo como algo tan plausible. Pero habría que esperar a ver qué es lo que pasa. La siguiente pregunta es: si Moxie se retira de Imp, ¿Blimps le pediría que regrese? Pues yo pienso que sí, porque lo quiere realmente mucho. La siguiente pregunta es de Mariano Vallejo y pregunta: si Blitzo se hubiera enfrentado a un ángel en el pasado, ¿crees que hoy tendría cicatrices? Probablemente tendría una especie de trauma. La siguiente pregunta es: si existen los Hellhounds con cuernos. No, los Hellhounds no poseen cuernos, poseen únicamente características de lobos o de perros. La tercera pregunta es: si hubiera un enfrentamiento entre Stolas y Lucifer, ¿quién ganaría? Lucifer. Stolas, aunque sea un demonio muy poderoso, no llega al nivel de otros demonios, así que ganaría Lucifer. ¿Crees que en algún momento los demonios se cansarán de que los exterminen y le harán frente a las purgas y a los ángeles exterminadores? Yo pienso que sí, y de hecho pienso que Baggy pudo haber liderado una especie de resistencia en contra de eso, pero habría que verlo más adelante. ¿Ya viste la película de Playa Monstruo? Ya la vi, está bastante buena. La siguiente pregunta es: ¿crees que Dee, uno de los hijos de Glam de Metal Family, es gay o LGBTQ? Es LGBTQ. La siguiente pregunta es: ¿crees que veremos pronto el episodio 8 de Helluva Boss? Yo pienso que sí. La siguiente pregunta es: ¿crees que Luna usa tangas? La verdad sí usa tangas, ya lo aclaré en un video. La siguiente pregunta es: Playa Monstruo se dejó de transmitir en Cartoon Network por tiempo indefinido, qué decepción. Pues desgraciadamente sí, es debido a la purga que hay actualmente de series. La próxima pregunta es de Himalcar y pregunta: ¿crees que Husk utilice sus alas alguna vez? Yo creo que sí, para rescatar a Angel 2 o para rescatar a algún personaje, y eso quedaría bastante bien. La siguiente pregunta es: ¿crees que si Striker falla, Estela intentará asesinar a Stolas ella misma o mande a su hermano para hacerlo? Mandaré a su hermano, más que nada. ¿Qué hace Alastor con las almas que obtiene de sus contratos? Las esclaviza y las utiliza como sus sirvientes. ¿Crees que Angel intente liberar a Husk de su contrato con Alastor? Probablemente, y también probablemente puede que sea al revés, de que Husk trate de liberar a Angel 2 de su contrato. La siguiente pregunta es de Mateo Vega y pregunta: ¿crees que Octavia tiene un matrimonio? De hecho sí, pero en el universo AUL sí lo tiene y es con Francesco. La siguiente pregunta es: ¿cuál final crees que sea mejor para un show más o el de Hora de Aventura? ¿El de un show más o el de Hora de Aventura? El de un show más, porque el de Hora de Aventura lo dejaron muy abierto. La siguiente pregunta
es si existe Black Hat, existirá un White Hat. Yo pienso que sí, porque debe de haber una fuerza opuesta que lo contrarreste. La siguiente pregunta es: ¿qué opinas sobre lo que ocurrirá con Octavia en la serie? Pues que esta llegará a desarrollarse más como personaje. Y la siguiente pregunta es de Ultraraptor Jack, que pregunta: ¿crees que en el infierno sea dominado por los dinosaurios, el cual los haría los mercados negros y los utilizarían en criaderos ilegales? Pues yo pienso que sí, pero habría que esperar a ver. Y bueno, gente, de momento esto ha sido todo. Espero disfrutaran el video. Les habló su colega Cires Bloderman, deseándoles un gran día. Si tienen más preguntas, déjenlas para el Respondiendo Preguntas parte 44. Por ahora esto ha sido todo. Nos vemos y hasta la próxima.